Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Escuchan? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabri? ¿Listos para comenzar o todavía? Voy poniendo el PPT, ¿ya? Aprieto PPT. Confirmen si se llega a ver el PPT, se llega a escuchar, me llegan a ver Sí o se no. ve. Sí, Todo. profe. Listos. Un minuto más y comenzamos. Muy bien, chicos, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Coméntenme. Dice Said José. A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde está Said? A ver, déjame buscarte, pecado. Espérate un ratito, déjame ver. ¿Cómo te llamas? ¿Said qué? A ver, habla por el micrófono. Léalo, a ver. ¿Qué quieres, Said? Achucha, están bloqueados. A ver, ¿puedes conectar tu micro o no? ¿Sí? A ver, ¿puedes hablar o no? Tanta Gracias. vaina para que... Ya, listo, lindo. Oye, vamos a comenzar, chicos. Hoy día nos toca hablar ya prácticamente, no prácticamente, ya sería el tercer tema, creo, sobre, obviamente, geografía biológica, que es el tema, en este caso, aplicar el tema de los ecosistemas a nivel, ¿qué cosa? A nivel ya Perú, ¿sí? A nivel, en este caso, Perú. Entonces, hoy día vamos a ver un poco esta diversidad, mini diversidad de ecosistemas en el mundo que se encuentran en nuestro país a través de las distintas clasificaciones que vamos a ver hoy día, como las 11 ecorregiones y las 8 regiones naturales. ¿De acuerdo? Para eso hay que entender primero qué cosa es un ecosistema. ¿De acuerdo? Ya nosotros la semana pasada hablamos que el ecosistema era el espacio donde interactúan los seres vivos y que también era la unidad básica de la naturaleza o la unidad básica, en este caso, en la ecología. ¿De acuerdo? Conformada por qué? Conformada por una serie de organismos vivos, obviamente, que viven, en este caso, dentro de un medio físico o inerte, ¿no? Y donde van, en este caso, interactuando de distintas maneras, ¿no? Generando en sí distintas, ¿qué? Funciones. Dentro de estas entidades funcionales vamos a encontrar plantas, animales y obviamente microorganismos. ¿De acuerdo? Ahora, prácticamente el Perú es un país megadiverso, ¿sí? Es un país megadiverso. ¿Por qué vamos a decir que es megadiverso? Porque se constituye como uno de los 17 países del mundo, de acuerdo, como uno de los 17 países del mundo,
en poseer una gran biodiversidad. Prácticamente el Perú tiene el 70% de la biodiversidad del mundo, ¿de acuerdo? El 70% de la biodiversidad, en este caso del mundo, para que te hagas en este caso idea, ¿de acuerdo? Obviamente el encargado del manejo de los ecosistemas, de todo esto, va a ser en este caso el Ministerio del Ambiente. ¿Y lo hace a través de qué? Lo hace a través de su ministerio, viceministerio de Desarrollo Estratégico de los recursos naturales. Él es el encargado, el responsable de toda la gestión de qué cosa, el manejo de los ecosistemas, principalmente haciendo así es una priorización en los ecosistemas frágiles, en los vulnerables, en los que están en vías de extinción principalmente, como obviamente bosques tropicales, los bosques secos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Te cuento. A lo largo de la historia de nuestro país, de acuerdo, respecto al territorio peruano que tenemos una gran diversidad, como habrás visto, de ecosistemas, hoy en este caso clasificaciones, de acuerdo, varias, en este caso clasificaciones. ¿Qué pasa con estas clasificaciones? Mm, si nosotros nos remontamos a la época antigua de nuestro país, ya los pueblos, vamos a decirlo así, las culturas, las grandes culturas, Chavín, Tiahuanaco, lo que tú quieras, las culturas preincas, de una u otra manera hacían un manejo de qué cosa, del espacio, ¿no? De interactuar entre estos, vamos a decirlo así, distintos niveles donde se presentaba distinta flora y fauna. Entonces comprendían, entendían, pero como te decía, pues anteriormente en Cívica no hay consigo un hecho concreto, no hay una escritura, algo donde podamos consigo qué cosa enmarcar o ver consigo que haya, haya qué cosa, haya una prueba de estos ecosistemas. Solamente es un conocimiento oral lo que se ha tenido, ¿de acuerdo? Y obviamente conocimiento que también pues, se ha ido compartiendo de generación en generación. Entonces, formalmente no hemos tenido. ¿De acuerdo? En la tiempo 5. Cuando eran los españoles, ¿qué pasaba? Obviamente, cuando eran los españoles, lo que nosotros vamos a tener consigo, ¿qué cosa es? Lo que nosotros vamos a tener consigo con la llegada de los españoles es lo siguiente. Una división básica, que es la famosa costa, sierra y montaña. La costa que hace relación al borde continental de la península ibérica. La sierra que hace consigo, ¿qué cosa? Énfasis a la zona intramontana de la península ibérica, lo que llaman la sierra, la cadena montañosa, y la montaña está referido principalmente a dónde. La montaña que está referido principalmente a la zona de dónde. Está referido principalmente a la zona, en este caso colindante entre España y Francia, lo que llamamos consigo, en este caso, los Pirineos. ¿De acuerdo? Lo que llamamos consigo los Pirineos. ¿De acuerdo? Los Pirineos. ¿De acuerdo? Que es una zona muy boscosa. Entonces, a partir de esa similitud que tenían los españoles respecto a su territorio, obviamente la aplicaron acá en nuestro país, dividiéndolo así de esa manera, en esas tres regiones naturales, que como te digo, siempre han existido, ¿no? Siempre se han, mejor dicho, se han mantenido en el tiempo. Hasta ahora seguimos usando esa división. Ya en la época republicana, ¿qué es lo que sucede? En la época de la República ya el Perú, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué pasa con nuestro país? No tenía una división clara, ¿de acuerdo? No teníamos consigo una división, en este caso, clara. Ya no teníamos consigo una división clara. ¿Respecto a qué cosa? Respecto, una división clara respecto a este tema de los distintos ecosistemas, ¿de acuerdo? De los distintos, en este caso, ecosistemas. Y no va a ser hasta el siglo XX, ¿de acuerdo? Y no va a ser hasta el siglo XX, en el cual, ¿qué cosa va a suceder? En la década del 40 sale a la palestra un científico, un geógrafo muy notable, que ahora vamos a conocerlo más adelante, que es el tío Javier Pulgar Vidal, que es el primero en lanzar, vamos a decirlo así, una primera división de origen natural respecto al territorio peruano, que se va a llamar la tesis de las 8 regiones naturales. ¿De acuerdo? La tesis de las 8 regiones, ¿qué cosa? De las 8 regiones naturales. ¿De acuerdo? De las 8 regiones, en este caso naturales. ¿Sí? La tesis de las 8 regiones, en este caso naturales.
¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esa tesis de las 8 regiones naturales? ¿Mm? ¿Qué pasa con esa tesis de las 8 regiones naturales? En el caso de la tesis de las 8 regiones naturales, por primera vez nos muestra consigo la gran diversidad del territorio peruano. Una división altitudinal, transversal del territorio peruano que, como te digo, nos muestra consigo esa gran diversidad que obviamente íbamos a tener en nuestro, ¿qué cosa? En nuestro querido país, ¿sí? En nuestro querido, en este caso, país, ¿de acuerdo? En nuestro querido país, ¿ya? Ya para eso es en 1940, pero para el año 80, ¿qué pasa? La división de 8 regiones naturales ya se comienza, ¿qué cosa? A aceptar y se incluye en dónde, en las escuelas. Pero en ese momento en que se incluye en la currícula oficial, ¿qué va a pasar con las 8 regiones naturales? Lo que va a pasar es que a la par que se hace, vamos a decirlo, en el currículo oficial, a la par salía una nueva división, que es la división de 11 regiones naturales, las 11 ecorregiones, que va a tener más que todo un matiz ecológico, ya que en las regiones naturales no solamente es la parte natural, sino también involucra consigo que a la parte humana. ¿De acuerdo? A la parte que, a la parte humana, ¿sí? Incluye en este caso esas dos variaciones, ¿sí? Incluye a esas dos, ¿qué cosa? A esas dos variaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, ¿qué cosa va a suceder? Lo que va a suceder consigo es lo siguiente, te explico. Que a partir de las 8 regiones y las 11 corregiones comenzaron a salir consigo que diversas clasificaciones que obviamente iban a permitir reconocer la gran diversidad del territorio la gran diversidad del territorio peruano, sí, la gran diversidad que tenía en este caso el territorio peruano. Obviamente en el siglo XIX, como te digo, en la época de la colonia, pues no hubo un gran avance, en el siglo XIX, ya cuando fuimos república por primera vez, tampoco teníamos un conocimiento sistematizado de la diversidad del país, dado que prácticamente empezaban pues en el siglo XIX los primeros exploradores, como Antonio Raimondi, entre otros, ¿sí? Entre otros, ¿de acuerdo? Entre otros, ¿ya? Pero obviamente estos conocimientos fueron sumando y aportando a los conocimientos más antiguos para poder establecer consigo que esta división de 8 regiones naturales y posteriormente la inclusión de las 11 ecorregiones naturales. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué cosa es una ecorregión. Una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por mostrar consigo qué cosa, condiciones similares en el ámbito del clima, la flora, la fauna y la humedad. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, tienen común suelo, flora, fauna, clima, humedad. Esos 5 aspectos en común. Entonces, vamos a verlo así que altitudinalmente no es tan rígida como la de Pulgar Vidal. O sea, va a mantener ciertos niveles altitudinales, pero más que todo lo que se busca es el espacio en donde haya consigo estas características ecológicas en común, como clima, suelo, agua, flora y en este caso fauna. ¿De acuerdo? Obra de flora y fauna. ¿De acuerdo? Que obviamente van a comenzar a interactuar de una manera, ¿qué cosa? Interdependiente. Para eso vamos a conocer un ratito a Antonio Braque, ¿ya? Lo vamos a conocer, lo vamos a manjar. ¿Quién es este tío Antonio Braque? En una pequeña, ¿qué cosa? En una pequeña entrevista, ¿sí? Un ratito, chicos. Ahora sí.
¿Qué palabra te define, Antonio? A mí, biólogo loco. Él es Antonio Brac Egg, educador, ecologista, investigador, escritor y exministro. Nació en Oxapampa y a pesar de las dificultades económicas, creció enamorado de la naturaleza que lo rodeaba, investigándola y defendiéndola desde muy joven. Publicó más de 30 libros y más de 200 artículos especializados, promovió diferentes leyes y proyectos ambientales y se enfrentó a la minería ilegal, dejando un legado que permanece vivo hasta hoy. No hay un país en este planeta que tenga tal diversidad de ecosistemas, montañas, selvas, desiertos, mar frío, mar tropical, tal diversidad cultural, tal potencialidad. Es por eso que el Ministerio del Ambiente creó un premio que lleva su nombre, para reconocer experiencias ambientales de personas e instituciones que aman la naturaleza y luchan por un futuro sostenible. Son 3 categorías en las que puedes participar. Si tienes un proyecto que... Muy bien. Ahí hemos visto entonces, obviamente, lo que era la vida de Antonio Braque. Obviamente era parte de un video promocional de, obviamente, un concurso, pero imagínate lo que hizo, ¿no? Entonces, vamos a conocer ahora sí cuáles son cada una de esas 11 ecorregiones. Mira, si nosotros hacemos un símil entre las ecorregiones y las regiones naturales, vamos a encontrar en ese símil lo siguiente. Primero, son 11 versus 8, ¿de acuerdo? Para la zona costeña, Pulgar Vidal señalaba solo una, la costa, ¿de acuerdo? Pero Antonio Brac, ¿qué cosa hacía? Tenía 5 ecorregiones, 2 para el mar, mar frío de la corriente peruana, mar tropical, y 3 para la zona de la costa, como el desierto del Pacífico, el bosque seco ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico. Esas eran sus 5 regiones, que para Pulgar Vidal simplemente eran una, ¿de acuerdo? Eran una, ¿de acuerdo? Era consigo, ¿qué cosa? Era consigo uno, ¿ya? ¿De acuerdo? Era consigo, en este caso, uno, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos consigo? También tenemos consigo lo siguiente. En la zona andina, escucha, Pulgar Vidal señalaba 5 regiones naturales: Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca. En el caso de Antonio Brac, va a señalar 3 nada más. La ecorregión serranía esteparia, que reúne a la Yunga, a la Quechua y a la Suni en una sola ecorregión. La región Puna y Alto Andes, que reúne 2 regiones naturales, que sería Puna, obviamente, y la Janca. Y una tercera ecorregión que se va a conocer como el Páramo, ¿de acuerdo? Que va a ser conocida como ¿qué? Como el Páramo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Va a ser conocida en este caso como el Páramo. ¿De acuerdo? El Páramo. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Mira, en la costa, para Pulgar, una. Brac, 5. Para la zona andina, Pulgar tenía 5, Brac solamente señala 3. En la zona amazónica, Pulgar Vidal solamente te señala 2, selva alta y selva baja. Brac te señala 3. La selva alta o yungas, ¿de acuerdo? Y lo que sería consigo la selva baja, el bosque tropical amazónico, ya, el bosque tropical amazónico. Y por último, una sui generis única en su estilo, que sería la región de la sabana de ¿qué? Sabana de palmeras. ¿Respecto a qué cosa? Al mar tropical. ¿Qué cosa tenemos respecto al mar tropical? Vamos a empezar a hablar de cada una de estas, ¿qué cosa? De estas ecorregiones. Ya vamos a empezar en este caso a hablar de cada una de estas ecorregiones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga? ¿Todo está claro? ¿Todo está ready? ¿Sí? Estoy con sueño, les aviso. Todo O bien, sea que profe. ahorita me quedo jato en el salón mientras están. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces? ¿Sí? ¿De Sí, acuerdo? profesor. Sí, 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 sí. Sí, profe, todo claro. Ya. Mira, ¿qué semana vamos? 11, ¿no? Sí, vamos a la semana 11. O Sí. sea, ya nos falta 6 12. semanas y morimos todos. Ya se acaba todo. Y se acaba toda la gracia, todo el chiste. Bueno, vayamos. Vamos a empezar con la primera ecorregión, que es la del mar tropical.
¿De acuerdo? ¿Sí? Es la del mar, en este caso, tropical. ¿Qué pasa con la ecorregión del mar, en este caso, tropical? En el caso de la ecorregión del mar tropical tenemos lo siguiente, ¿ya? En la ecorregión del mar tropical tenemos, en este caso, los... Se ubica de los 5 grados de latitud sur hacia el norte. No solamente es la frontera marítima entre Perú y Ecuador. En realidad, esta ecorregión se mantiene hasta la zona de la Baja California, ¿sí? En la parte occidental de México, ya hasta en la parte occidental de México. Pero el detalle es que toda esa zona, en otras palabras, es la zona de influencia ¿de quién? De una gran corriente que es la contracorriente ecuatorial, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Es el área de influencia de la contracorriente, ¿qué cosa? De la contracorriente, en este caso, ecuatorial. ¿De acuerdo? De la contracorriente ecuatorial. Es el área de influencia de la contracorriente, en este caso, ecuatorial. ¿De acuerdo? De la contracorriente ecuatorial. ¿Sí? Es una zona que tiene principalmente, ¿qué cosa? Aguas cálidas, ¿no? Aguas cálidas, y que obviamente dentro de lo que sería su flora, la flora no destaca tanto dentro del mar, o sea, vamos a encontrar algas, sí, pero más que todo, lo que destaca en la flora es la zona colindante entre el mar y qué cosa, la zona colindante entre el mar y el continente, donde lo vamos a ver principalmente en este ecosistema que ya lo hemos conocido, que se llama los esteros. Estas formaciones fluvio-marinas donde se mezcla el agua de mar y el agua de río. Entonces, en esos esteros, ¿qué crece? Crecen los manglares. Acuérdate eso, crecen consigo, ¿qué cosa? Los manglares, ¿de acuerdo? Crecen consigo, en este caso, ¿de acuerdo? ¿Ya? En este caso, crecen consigo los manglares, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a la fauna, si hablamos dentro del mar, ¿sí? La fauna oceánica, podemos encontrar una gran cantidad de peces, peces inmensos como el pez espada, el merlín, el barrilete. También es muy común apreciar en esta zona, y principalmente entre los meses de junio y octubre, el tema del viaje de las ballenas jorobadas junto con sus ballenatos y alguno que otro delfín. En la zona de los manglares, donde están los esteros, mejor dicho, vamos a encontrar cangrejos, conchas negras, langostinos, pero el más típico ahí, ¿quién sería? ¿El oso qué? El oso manglero, ¿de acuerdo? Sería consigo el oso manglero, ¿no? Y obviamente más al norte, en las zonas rocosas, vamos a encontrar consigo, ¿qué cosa? Vamos a encontrar consigo langostas y, ¿qué cosa? Y cangrejos, ¿sí? Langostas y cangrejos. Está subrayando, ¿no? Sí, está subrayando, anotando obviamente lo más importante que te digo, ¿sí? Es muy común esta ecorregión verla pues en la mar, en el mar de qué cosa, en el mar de Piura y qué, y Tumbes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, nos vamos a la siguiente ecorregión, la ecorregión del mar frío o de la corriente qué, peruana. Acuérdate eso, la ecorregión del mar frío o de la corriente qué, la corriente peruana, ¿de acuerdo? Corriente peruana. ¿Qué pasa con la ecorregión del mar frío o de la corriente peruana? ¿Qué pasa con esta ecorregión? Escucha bien, se encuentra entre los 5 grados de latitud sur hasta la zona central de Chile. Es toda la zona de influencia de lo que nosotros conocemos como ¿qué? La gran corriente peruana, ¿sí? La corriente peruana o corriente de qué? O corriente, en este caso, de Humboldt, ¿sí? La corriente peruana o la corriente, en este caso, ¿de qué? De Humboldt, ¿sí? La zona de la influencia de la corriente peruana o corriente de qué cosa? Corriente de Humboldt, ¿de acuerdo? Es la zona de influencia de esta gran ecorregión. Obviamente predominan las aguas frías, pero acuérdate que al interior se manifiesta un fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Alguien me puede decir el fenómeno que se manifiesta dentro de las aguas frías? Afloramiento. Muy bien, hija. Afloramiento. ¿El fenómeno de qué cosa? De afloramiento. Se manifiesta el fenómeno de afloramiento que complementa esa frialdad de las aguas y que va a permitir que obviamente se mantenga esta microalga llamada ¿qué cosa? Fitoplancton, ¿sí? Se mantenga esta microalga llamada ¿qué cosa? Fitoplancton, ¿de acuerdo? Casi como otra gran variedad de algas. Ahora, en cuanto a la fauna, es muy variada, es muy diversa y mucha cantidad.
Pero en el caso de la fauna, recuerda que acá destaca principalmente, a ver, interiormente dentro de las aguas, peces de aguas frías como la anchoveta, la sardina y el atún. Peces que son muy importantes ¿para qué? Para la pesca industrial. Porque a partir de eso hacemos harina, aceite y conservas ¿de qué? De pescado. Ya, digamos así, en los islotes, dentro de las aguas también de esta corriente, vamos a ver la presencia de lobos marinos, vamos a ver tortugas marinas y la presencia de las famosas, ¿qué? Aves guaneras, como el guanay, el piquero, el pelícano, que son, en este caso, vamos a decirlo así, los mayores, ¿qué cosa? Productores de guano. También destaca la presencia del famoso, ¿qué? Pingüino de qué? Pingüino de Humboldt, ¿sí? El pingüino, en este caso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda con esta ecorregión? Estamos ready. Muy bien, estamos en este caso ready. ¿De acuerdo? Estamos en este caso ready. ¿Sí? ¿Ya? Estamos claros entonces. Muy bien. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Vamos a la siguiente ecorregión, que es una ecorregión continental, que es de la costa, que es la del desierto del Pacífico. Comprende de los 5 grados de latitud sur, para que entiendas, te ubiques en la zona sur de... Te ubicas en la zona sur de Piura, ¿sí? Hasta lo que sería el norte de Chile, la zona del famoso desierto ¿de qué? Del desierto, en este caso, de Atacama, ¿sí? Del desierto, en este caso, de Atacama. ¿De acuerdo? Del desierto, en este caso, de Atacama, ¿sí? ¿Ya? Ahora, sobre el relieve, es una franja angosta, llana, con digamos la presencia de algunas estribaciones, ¿sí? Y en cuanto al clima, es un clima semicálido seco o también llamado el árido subtropical, con neblinas invernales. Dentro de estas neblinas invernales, obviamente se manifestaba otro fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno de la costa centro-sur? ¿Cuál es el fenómeno de la costa centro-sur? ¿Cuál es el fenómeno de la costa centro-sur? ¿Alguien que me diga? Fenómeno climático muy típico en la costa centro-sur por el tema de las nubes, la gran nubosidad. ¿Cuál sería? A ver. A ver, alguien que me comente ahí. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Estábamos hablando del fenómeno de inversión térmica. Acuérdate, fenómeno de inversión térmica, ¿sí? Ya el fenómeno de inversión térmica. Recuerda eso. ¿El fenómeno de qué? De inversión, en este caso, térmica, ¿sí? El fenómeno de inversión, en este caso, térmica. ¿Ya? Ese es el fenómeno. Me fui, creo, un ratito. Sí, Volví. profe. ¿Se me ve? ¿Se ve mi Sí, profe. diapositiva? Sí se ve. Sino Sí. que se ha movido un poco la señal y no quería. Ya, listos. ¿Qué te vacilas hoy, Fabri? ¿Ah? ¿Qué carajeas ahí? Vamos a desconectarlo o botarlo a Fabricio. ¿Qué opinan? A ver qué dice. No, profe. Listos. Entonces, como les iba comentando, obviamente tenemos el fenómeno de inversión térmica. En cuanto a la flora y la fauna, vamos a tener que, obviamente, tenemos distintos espacios. Por ejemplo, el tema de gramadales y talanciales, que lo vemos en las orillas al mar. Tenemos los bosques de galería que están a las orillas de los ríos. Las lomas costeras, que es muy típico, obviamente, en las partes altas de los cerros, donde está acá ahí, por ejemplo, en la Mancáes. Totorales y juncales, que también lo vamos a encontrar en donde, obviamente, en los márgenes de los ríos. En cuanto a la fauna, es muy rica en endemismo.
Digamos que la fauna más típica del desierto del Pacífico es el camarón de qué cosa, es el camarón de qué, es el camarón en este caso de río, ¿sí? Es la más típica. Vamos a encontrar bastante lagartijas, serpientes, pero como te digo, más importante es consigo, ¿qué cosa? Más importante consigo es el camarón de qué, camarón de río. Sobre lo que sería consigo, ¿qué cosa? Sobre lo que sería el bosque seco ecuatorial, quiero que te ubiques de la siguiente manera. ¿Está entre dónde? Está entre lo que sería Piura, Tumbes, ¿sí? O sea, abarca Piura, Tumbes, y la parte oriental, la más pegada, vamos a decirlo así, adentro de lo que es La Libertad y Lambayeque. ¿De acuerdo? La Libertad y en este caso Lambayeque. ¿De acuerdo? Es un bosque seco ecuatorial. Y esto lo vamos a ver primero en el relieve, en el clima. El clima es un clima tropical, cálido y seco. Ya lo hemos hablado del clima, que es el clima de la costa norte, que es un clima de altas temperaturas, de alta humedad, pero de lluvias, ¿qué cosa? Irregulares. Bien, desde lluvias irregulares. O sea, o bien puede llover en cualquier momento, como puede dejar de llover. Eso es obviamente completamente ¿qué? Relativo. ¿Sí? Otra cosa también que vamos a tener con este tema del bosque seco ecuatorial, ¿qué cosa es? El relieve. En la parte oeste, o sea, en la parte de Tumbes y Piura, tiende a ser llano. Pero en la parte oriental, ya en la parte interior de Piura, Lambayeque y de, ¿cómo se llama?, de La Libertad, tiende a ser montañoso. Por ejemplo, por ahí destaca la presencia de los famosos cerros de ¿qué? De Amotac. Respecto a la flora típica, hay que destacar que la flora típica en esta ecorregión, ¿cuál es? Es el algarrobo, ¿sí? El algarrobo. Pero va a estar también el ceibo, el guayacán, que también lo vamos a encontrar en el bosque tropical, ¿de acuerdo? También lo vamos a encontrar en el bosque tropical, ¿sí? Lo vamos a encontrar también en el bosque tropical, pero principalmente es el algarrobo, ¿sí? Pero ahora, como te digo, ahora vamos a explicar cuál es la diferencia del ceibo, el guayacán y otras plantas de estos bosques, obviamente, tanto entre lo que es el bosque seco y el bosque tropical. Vamos a ver en cuanto a fauna, escucha, vamos a encontrar endemismo como cuál, la presencia del zorro de Sechura y la pava aliblanca. Pava aliblanca porque es como una pava que tiene una alita, ¿qué cosa? Blanca. Y el zorro de Sechura, ¿qué cosa sucede? ¿Qué pasa con el zorro de Sechura? También es muy típico de esta zona, el zorrito run run, en otras palabras. Ahora, hay mucha presencia de, ¿qué cosa? De, digamos así, de fauna de origen amazónico. ¿Y por qué? Como por ejemplo el oso hormiguero, el oso de anteojos, ¿no? Vamos a encontrar pumas que obviamente están oscilando en esta zona y eso es ¿por qué? Porque la cordillera en ese sector presenta menor altitud, ¿de acuerdo? Presenta consigo menor altitud, por eso pueden pasar de un lado a qué? Pueden pasar de un lado a otro. ¿Ya? ¿Entiendes? Dejamos así el bosque seco ecuatorial y nos vamos al bosque tropical del Pacífico. Mira, el bosque tropical del Pacífico es un cachito que está al norte de Tumbes, en la zona del Caucho. Es la ecorregión más pequeña, la menos que cosa, menos extensa de todas. ¿Sí? Es la más pequeña o menos que extensa. Ese es uno. Dos, ¿qué es lo que va a pasar con esta ecorregión? ¿Qué va a pasar con esta ecorregión? Lo que va a pasar con esta ecorregión es lo siguiente. No es que se concentre ahí nomás. Esta ecorregión continúa en Centroamérica, llega hasta Costa Rica, ¿de acuerdo? Y esta ecorregión, escucha, siendo la más pequeña, si no tuviéramos cordillera de los Andes, sistema de corrientes, anticiclones o vientos, todo lo que tú quieras como factores climáticos, esta ecorregión sería la predominante en todo el país. O sea, el paisaje de esta ecorregión sería la predominante en todo el país. ¿De acuerdo? Pero solamente encontramos ese pequeñito bosque tropical, como una selva, en ese cachito del Pacífico, en la parte, ¿qué cosa? Oriental de quién? De Túnez. ¿De acuerdo? Ahora, sobre el clima, es un clima tropical húmedo, un clima de selva. Sobre el relieve vamos a encontrar pues colinas que no pasan los 500 metros de altitud. En cuanto a la flora, es un bosque muy denso, donde vamos a encontrar no solamente el cedro, el guayacán, que son de origen costeño, digamos así, sino también presencia de plantas de lado, en este caso amazónico, como en este caso el cedro, ¿no? El palo balsa, entre otros. Ahora,
Dentro de la flora, bueno, ya hemos hablado prácticamente del cedro de Guayacán, que también lo encontramos en el bosque seco. La diferencia es que el cedro y el Guayacán en el bosque del Pacífico es más verde. En cambio, en el bosque seco tiende a ser más amarillento. Y esto es por la ausencia de ¿qué cosa? La ausencia, en este caso, de precipitaciones. La ausencia de precipitaciones o la irregularidad en estas. En cuanto a la fauna, ¿qué cosa tenemos? Obviamente el más típico ahí es el coto mono de Tumbes. Pero como te decía, así como hay planta, por la baja altitud hay plantas que pueden transitar de un lado a otro, lo mismo va a pasar con, en este caso, con este sector, donde más bien la fauna tiene origen amazónico. ¿De acuerdo? Y acá tenemos animalitos como ¿qué? El coto mono de ¿qué? El coto mono de Tumbes. Acuérdate eso, el coto mono de Tumbes, ¿sí? El coto mono, en este caso de dónde? De Tumbes. ¿De acuerdo? El coto mono de Tumbes. ¿Estamos claros hasta ahí entonces? ¿Sí? ¿Estamos claros con el tema de flora y fauna? Muy bien. Dejamos así toda la parte costera y nos vamos ahora a la zona andina. Para eso nosotros tenemos que comenzar a hablar de lo que sería la serranía esteparia. En la serranía esteparia, escucha bien, se ubica desde el sur de la Libertad, ¿sí? Desde el sur de la Libertad, en todo el flanco occidental de la cordillera, entre unos 1000, llegando hasta 3800, 4000 metros de altitud. Ya te lo dije en la comparación de las 8 regiones. Vamos a ver que es una especie de yunga, quechua y suni a la vez, todo en un solo paquete. Y esto lo vamos a ver principalmente en el clima templado subhúmedo. ¿De acuerdo? El clima templado, ¿qué cosa? Templado, en este caso, ¿qué cosa? Subhúmedo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, templado subhúmedo. ¿Ya? Templado, en este caso, subhúmedo. Este clima, escucha, va a tener lo siguiente. En la parte baja, templado cálido, en la parte media, templado y en la parte alta, templado frío. Es un clima en que las temperaturas no son muy elevadas, tampoco muy bajas. Es un clima que presenta precipitaciones en el verano y la humedad, pues, vamos a decirlo así, es de media para abajo. ¿De acuerdo? El relieve, eso sí, tenemos valles, chos, quebradas y laderas muy empinadas, para que me entiendas. Un valle en la parte inferior es de 45 grados. En la parte media llega a tener 60 grados. Y en la parte que, disculpa, 30 grados de inclinación, ¿no? Obviamente en la zona media, en la zona baja 45, para que te hagas idea, de los lados de la V, 30 en la zona media, y en la zona alta 60 grados. Por eso que es una zona muy angosta, muy empinada, y a veces llegan a ser laderas muy, ¿qué cosa? Muy rocosas, por donde quieras o no termina, ¿qué cosa? Desprendiéndose un material rocoso que te puede matar. ¿Qué pasa con la flora de la serranía esteparia? En la parte baja mayormente tenemos el molle, tenemos el cactus, el guarango, que son plantitas que se han adaptado a estas condiciones secas, obviamente de esta zona. En la parte media encontramos ya un bosque ralo, mediano, digamos, de acuerdo, con bastantes arbustos, donde, ¿qué cosa encontramos ahí? Encontramos ahí el guanarpo, la bromelia y la cantuta, que es la flor nacional del Perú. Y ahí la tienes sin imagen en la serranía esteparia. Ya en la parte alta vamos a encontrar puras gramíneas, o sea, puro arbustos, ¿sí? También dispersos, donde se extrae consigo el famoso chocho o tarwi, del cual en la zona andina pues te hacen un ceviche bravo. O sea, en vez de carne ponerle, ponen en este caso que ponen tarwi, ¿sí? Respecto a la fauna, ¿qué pasa con la fauna? Eso sí está un poco complicado. ¿Por qué? En la parte, vamos a decirlo así, baja, ¿ya? Tenemos al cernícalo, al aguilucho grande, ¿no? Que está en proceso de recuperación. En la parte media tenemos la presencia del puma, ¿no? La torcaza, que es en este caso la paloma gris, y el venado gris de cola blanca. En cambio, en la parte alta es muy, ¿qué cosa? Habitual ver guanacos y, en este caso, ¿qué? Vizcachas. ¿Sí? Ver, en este caso, guanacos y vizcachas. Eso es lo que va a pasar con la serranía, ¿qué cosa? La serranía esteparia. Eso es lo que va a suceder con la serranía, ¿qué cosa? Esteparia. ¿De acuerdo? A la serranía esteparia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí con la serranía esteparia?
¿Ninguna? Torre, muy bien. Nos vamos ahora a la Puna y Altos Andes. Es una ecorregión que está entre los 3.800 a 6.700, hasta la punta del Huascarán. Y es bien marcada la diferencia que hay entre la parte alta y baja. ¿Por qué? En la parte baja el clima es frígido, que es un clima de bajas temperaturas, aire casi seco y precipitaciones mixtas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acuérdate, precipitaciones mixtas, o sea, ni frío, ni hielo, ni agua. ¿De acuerdo? Puede ser bien hielo, puede ser agua. Segundo, ese es el tema de las precipitaciones, principalmente ambas en el mes de marzo. Segundo, ¿cuál sería? Respecto a esta Puna y Altos Andes. ¿Ah? ¿Cuál sería la característica? ¿Cuál sería la segunda característica repetida? A mí me ayude, porque ya me perdí. Ninguna. Ya, estamos riendo. Entonces, obviamente, en cuanto a al relieve, en la parte baja tienes mesetas. Ya tienes en este caso mesetas. Me está olvidando el clima de la parte de arriba, que es el gélido, y abajo es frígido. En cuanto al relieve también, en la parte baja, mesetas, altiplanicies, y en las partes altas vamos a encontrar picos nevados. ¿Sí? Vamos a encontrar consigo, ¿qué cosa? Picos nevados. ¿Ya? Dejamos esto y nos vamos a lo que sería la flora. La flora muy típico de la zona, los pajonales, arbustos, ¿no? Algunos bofedales. Y la presencia de esta planta que se llama, ¿qué cosa? La titanca, o Puya raimondi. ¿Sí? La titanca, o Puya, ¿qué? Raimondi, que demora unos 80 años en florecer, más o menos, para que te des 50. De ahí tenemos consigo las yaretas, que son estas plantas esponjosas que crecen sobre las rocas para también, ¿qué cosa? Poder captar calor. En cuanto a la fauna, tenemos consigo, ¿qué cosa? El surio ñandú, que es el primo lejano del avestruz para algunos. Tenemos vizcachas, camélidos, pariguanas, estas aves que inspiraron vamos a decirlo así, a la bandera nacional, aunque obviamente hay discrepancias. Y tenemos también consigo, obviamente, tarucas, venados y cóndores. A una pregunta sobre lo que es la Puna y Altos Andes, ¿o estamos todos ready? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, dejamos esto y nos vamos al páramo. El páramo es una ecorregión muy peculiar. Se encuentra entre Piura y Cajamarca, ¿no? Entre las provincias de Huancabamba, donde están las Guaringas, y Chinchipe, en Cajamarca, en la provincia de Santiago. ¿Sí? Ese es el área de extensión. Ahora, obviamente vamos a ver que el páramo va a tener consigo lo siguiente, a partir de los 3.500 metros de altitud. Por eso el páramo tiene un clima que es frío y húmedo. Frío de la zona andina y lo húmedo que viene de dónde? De la zona costeña. Igualito pasa con el relieve. El relieve es escarpado en las cumbres altas y ondulados en las pequeñas mesetas que están ahí. ¿De acuerdo? En las pequeñas mesetas que se encuentran ahí. ¿De acuerdo? Ahora, es una ecorregión poco conocida. Es muy poco conocida. Son muy pocas las personas que terminan llegando ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el páramo? La flora. Tenemos orquídeas, bromelias, musgos, etc., etc., etc. En cuanto a la fauna, ¿qué cosa vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar especies endémicas como el zorro del páramo, el búho del páramo, el venado colorado del páramo, ranas. Vamos a encontrar en este caso el oso de anteojos, el tapir, habla pe mascota, ¿de acuerdo? Perdices, entre otros. Pero principalmente son los búhos del páramo, el zorro del páramo y el venado colorado del páramo. ¿Está claro hasta ahí entonces con el tema de la puna del páramo? ¿Por qué decimos que es muy peculiar? Porque es poco estudiada. ¿Y por qué poco estudiada? Ha sido muy difícil de poder llegar ahí. Es muy complejo poder llegar a esos ambientes. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros o no? A ver, ¿estamos claros o no? Yes, gracias, Pablo. Vamos a la selva alta. Se encuentra en la vertiente oriental, hay que corregir ahí, ¿sí? Del Pacífico, aunque agarra un cachito en el norte por Piura. ¿El tema de qué cosa? ¿El tema de qué? ¿Mm? Agarra el tema de la parte costeña de Lambayeque y La Libertad, ¿no? O sea, la parte oriental de Lambayeque y La Libertad agarra esta selva alta, pero toda la parte occidental es todo un arco sudamericano, para que me entiendas.
que viene de Venezuela y termina por Argentina, para que te des en este caso cuenta. Sobre clima es un semicálido muy húmedo, muy lluvioso, ¿sí? Muy lluvioso principalmente, ¿de acuerdo? Y en cuanto al relieve tenemos tres niveles. El primer nivel, que es el bosque de lluvia, donde asientan las aguas de lluvia. El segundo es el bosque de piedra, o bosque de neblina, disculpa, donde se encajona la niebla, la nubosidad. Y el bosque enano, que está por encima de este colchón de nubes, ¿de acuerdo? Que está por encima de este colchón de nubes. Ya, nos falta la selva alta, su flora y fauna. Es similar con la selva baja, ¿de acuerdo? Es similar con la selva baja. Vamos a encontrar cedro, quinoa, cacao, roble, ¿no? Hoja de coca también. Vamos a encontrar a lo que sería el árbol de la quina, que es el árbol nacional del Perú. Y en cuanto a la fauna, también vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener en cuanto a la fauna lo siguiente. Es abundante y diversa, pero tiene su propio endemismo, con los que sería el famoso gallito de las rocas, que es el ave nacional del Perú, ¿sí? Que es, en este caso, el ave nacional del Perú, ¿sí? Como te dije, tenemos el mono choro de cola amarilla, tenemos el oso de anteojos que pasea por todos lados, entre otros. Y por último, ya casi acabando, tenemos el bosque tropical amazónico, 600 metros de altitud, hacia toda la parte oriental. El clima es tropical húmedo en la parte alta, en la parte norte, mientras que en la parte sur ya hemos dicho que es de sabana, ¿ya? Aunque vamos a hablar principalmente de la sabana más ratito. Ahora es un relieve donde predomina consigo, ¿qué cosa? La llanura. Ya es un relieve, en este caso, colindante llano, ¿sí? Y en cuanto a la flora y fauna, simplemente vamos a decir que es abundante y densa, nada más, porque terminaríamos horas y horas hablando de ello. Y bueno, si quieres rescatar lo más importante, tienes la Victoria regia, que es una flor muy típica que crece en los ríos, muy devoto los charapos. La lupuna, que es el árbol más alto de qué cosa, del Perú, y el cetico, que tiene consigo la madera más consistente. Respecto a la fauna, tenemos consigo qué cosa. Tenemos consigo, obviamente, al torongo, al delfín rosado, al perezoso, y podríamos seguir hablando así de otras especies autóctonas de la zona, pero que corren el riesgo de ¿qué? ¿Ah? Ya me olvidé. Vamos a la sabana de palmeras. En la sabana de palmeras se ubica en el departamento de Madre de Dios, abarca la zona de las Pampas del Jet. El clima, ¿cómo es? Cálido húmedo, ¿sí? Con un periodo seco y un periodo lluvioso, como le hemos dicho. El relieve es la llanura y obviamente cubierta de herbales, pastizales, pero en cuanto a las palmeras, igual que su vecina la sabana normal, se encuentran como se van a encontrar dispersas, como ves ahí en la imagen. ¿De acuerdo? En la sabana de palmeras, ¿qué es lo que sucede? Se encuentra en Madre de Dios, ¿sí? La sabana de palmeras se encuentra en Madre de Dios, en la zona de las Pampas del Jet. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, la flora típica de la zona de palmeras son el huasay, el tahuarí y el aguaje, que son las palmeras más importantes de ahí. En cuanto a la fauna, escucha bien, tenemos el ciervo de los pantanos, el lobo de crin, ¿de acuerdo? Ciervo de los pantanos, lobo de crin, lo que es la nutria gigante, como la estás viendo, entre otros, ¿sí? Entre otros. Ahora nos vamos a las 8 regiones naturales. ¿Qué pasa con las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal? A ver, vamos a hablar un poquito sobre la historia, y lo que te voy a decir es principalmente los datos más importantes que vamos a ver sobre, en este caso, nuestro amigo, de acuerdo, nuestro amigo, en este caso, Javier Brac, disculpa, nuestro amigo Antonio Pulgar Vidal. ¿Cómo estás? ¿Se ve el video? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ok. Regiones naturales del Perú. Las 8 regiones naturales del Perú es una tesis que fue presentada por el geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal en la tercera Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia,
reunida en Lima en el año de 1941. ¿Qué es una región natural? Son extensas áreas, zonas o regiones geográficas que tienen en común ciertos aspectos geográficos como clima, suelo, altitud, relieve, flora y fauna. El Perú presenta 8 regiones naturales con sus respectivas características. Región Chala o Costa. Tiene una altitud de 0 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. La región Chala o Costa significa maíz, amontonamiento o tierra seca y arenosa. Las ciudades que comprenden estas regiones son Lima, Callao, Ica, Trujillo, Chimbote, Pisco, Piura, Tumbes, Sullana y entre otras ciudades. Región Yunga. La región Yunga está situada entre los 500 metros hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Este nombre significa valle cálido o mujer estéril. Las ciudades que comprende la región Yunga están Chosica, Tacna, Huánuco, Chachapoyas, Moquegua, Majes, la ciudad de Nazca y entre otras ciudades. Región Quechua. La región Quechua se encuentra ubicada entre los 2.300 metros hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Significa tierras de clima templado. Y las ciudades que comprenden esta región están Arequipa, Cusco, Huancayo, Cajamarca, Ayacucho, Huaraz, Abancay, Chachapoyas, Tarma, Huamachuco, Huanta, Andahuaylas, Huamantanga, Canta, Matucana y Yungay. Región Suni o Jalca. La región Suni o Jalca se encuentra ubicado entre los 3.500 metros hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar, cuyo nombre significa o largo. Las ciudades que comprende la región Suni están Puno, Juliaca, Huancavelica, Sicuani, La Oroya, Castrovirreina, Espinar, Ilave, Ayaviri y entre otras ciudades. Región Puna. Esta región está ubicada entre los 4.000 metros hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Su nombre significa soroche o mal de altura. Las ciudades que comprende esta región son Pasco y Junín, al igual que el altiplano andino, como la meseta de Bombón, de Conococha, de Castrovirreina y de Parinacochas. Región Janca. Esta región comprende los 4.800 metros hasta 6.768 metros sobre el nivel del mar. La región Janca significa blanco, maíz tostado o reventado, maíz blanco. Y las ciudades que las conforman son los asentamientos mineros tales como Morococha y Rinconada. Además es la zona de los glaciares. Región Selva Alta o Rupa-Rupa. Esta región se encuentra ubicada a 400 metros hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar y significa ardiente o lo que está caliente. Las ciudades que conforman esta región son Moyobamba, Jaén, Tingo María, Chanchamayo, Nueva Cajamarca, Bagua Grande, Perené, Pichanaki y demás ciudades. Región Selva Baja o Omagua. Esta región se encuentra ubicada entre 80 metros hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Región Selva Baja o Omagua significa la región de peces de agua dulce.
Las ciudades que comprenden esta región son Loreto y parte de Ucayali, Amazonas, San Martín y Huánuco, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, entre otras ciudades. Muy bien, chicos, ahí hemos podido ver el video sobre, obviamente, las 8 regiones naturales. Prácticamente hablar ahorita de las características de las 8 regiones naturales, ¿no? Como obviamente tradicionalmente se habla en las academias, en los colegios, es reiterar prácticamente, como te digo, el tema de 11 ecorregiones. Ya, solamente indicarte consigo que para las 8 regiones naturales el autor fue Javier Pulgar Vidal. El principio fundamental para hacer esta división altitudinal y transversal del territorio peruano, ¿cuál va a ser? Va a ser principalmente la altitud, porque con la altitud varían los siguientes aspectos: clima, flora, fauna, relieve y paisaje. Ahora, no solamente incluye aspectos naturales en su obra, sino aspectos humanos como ¿qué? La toponimia, que es el significado del nombre del lugar, que es el nombre, o sea, el nombre del lugar recoge una característica, digamos así, resaltante del lugar, por eso que tiene ese nombre, y que va relacionado a alguno de esos aspectos. Segundo, los cultivos. Tercero, las costumbres, el folclore, los cultivos, nuevamente reitero ahí, y el conocimiento tradicional, o sea, lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación y lo que se pueda ir sistematizando. ¿De acuerdo? Y lo que se puede ir, en este caso, sistematizando, ¿ya? O sea, lo que se pueda demostrar científicamente, en otras palabras, ¿no? Y también vamos a tener, obviamente, datos geográficos antes de 1939, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer después, chicos, del break, que nos vamos a ir ahorita, es lo siguiente. ¿Qué cosa vamos a hacer después del break? Lo que vamos a hacer después del break es lo siguiente. Anotemos ahí. Vamos a explicar las toponimias, por qué se derivan, tienen un significado, no solamente lo que signifique, sino por qué viene ese significado, y los datos más importantes de cada una de las regiones para pasar a lo que son las áreas naturales protegidas, ¿de acuerdo? Y explicar en qué consiste, de qué trata y qué es lo que protegen y conservan. ¿De acuerdo, chicos? Entonces nos vamos al break, nos vemos en 15 minutos. Bye. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Gracias, Fabri. ¿No que le íbamos a apagar el micrófono a Fabricio? Ay. Bueno, chicos, vamos rápidamente. Miren, estábamos hablando del tema de las 8 regiones naturales. Como les decía, prácticamente la clasificación parte históricamente, digamos así, de los pueblos antiguos. Los Tiahuanaco ya manejaban el tema de los pisos altitudinales. Obviamente los incas, ¿qué hicieron? Lo asumieron, pero esto se volvió pues conocimiento tradicional, cual Pulgar Vidal lo recoge y lo comienza a sistematizar para aplicarlo en las 8 regiones naturales. El término chala o costa significa maíz que crece apiñado o amontonado. Algunos llaman también maíz seco. Y esto alude a dos aspectos. O uno, al cielo que está lleno de las nubes estratos. O dos, cuando decimos maíz seco, nos estamos refiriendo principalmente al tema de qué, del suelo de la chala, ¿no? Si tú has visto la panca del choclo cuando se seca, tiene un color medio así terroso, ¿no? Tiene un color medio terroso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ahí vendría posiblemente ese significado. También se le dice la región de las nieblas. Obviamente ya sabemos por qué, tiene otra vez que el aspecto climático que ver por ahí. ¿De acuerdo? El aspecto climático que ver por ahí. Dos, ¿qué pasa con la Chala? Es la región de menor altitud, es la más poblada, es la más desarrollada. Nos vamos al tema de la yunga marítima, que significa valle cálido. ¿Por qué le decimos valle cálido? Porque siempre hace calor en esta región, ¿de acuerdo? Sea tanto para el lado marítimo, que es el lado occidental, o para el lado oriental, que es la yunga, vamos a decirlo así, fluvial. Ahora, ¿qué pasa con la yunga marítima? La yunga marítima es un cálido seco, mientras que la yunga fluvial es un cálido húmedo. Hay que entenderlo así. Mujer estéril. ¿Por qué tiene que ver el tema de mujer estéril? Tiene que ver con una cuestión productiva.
¿De acuerdo? Tiene que ver con una cuestión productiva. ¿En qué sentido? Eh, es una región que es muy complicado poder cultivar debido a los deslizamientos, a los huaicos. Entonces, obviamente, en la época de cosecha o te gana el huaico y ya no se produce en las partes bajas. Entonces, cuando hablamos de yunga marítima o de la yunga fluvial o la yunga en general, decimos que es es la región, escucha, decimos que es la región que, escucha bien, es la región, escucha bien, es la región, escucha bien, es la región de los huaicos, ese es uno. Dos, es la región frutícola del Perú. ¿Por qué? Porque por lo cálido que es, ha permitido tener tanto desde frutos propios como el palto, el pacay, ¿no? La guayaba, la guanábana, hasta obviamente productos. Ya, volví. ¿Hasta dónde me quedé? Por favor, indíqueme. Es el tema de la señal, chicos. Indíqueme por dónde me quedé. ¿Alguien que me indique? ¿Alguien que me indique en dónde me quedé? ¿Nadie? Bueno, te iba comentando entonces que es la región de los Huaicos, principalmente la época de enero y febrero, de febrero a marzo es muy complicado en esta zona, por los constantes deslizamientos que hay en las amplias quebradas. El tema de qué cosa, el tema principalmente de lo que sería frutícola, estaba justo explicando eso antes que se fuera la señal, que obviamente por las condiciones permite el desarrollo de bastantes frutas, y de las enfermedades endémicas. ¿Por qué? Por el calor y principalmente en las zonas cercanas a los ríos, comienza a haber proliferancia de mosquitos. Y muchos de estos mosquitos son portadores de la UTA, el dengue, el paludismo, entre otras, en este caso, entre otras cosas. La quechua significa en sí templado. ¿De acuerdo? Templado, ¿no? Alusión al clima o al mismo quechua que significa pues lengua dulce, ¿no? ¿De acuerdo? Pero más allá es por el clima, por eso que también vamos a ver que es la región del mejor clima, es la despensa del Perú porque siempre ha abastecido de productos agrícolas a nuestro país. Y estamos hablando también de otro aspecto que sería de esta región, el aspecto de qué cosa, el aspecto en este caso de lo que sería consigo que el aspecto de lo que sería, digámosle así, eh, de la más importante de la zona andina. La zona Ojalca significa alto, largo o región de tierras altas. Y se dice así, ¿por qué? Porque antiguamente hasta ahí nomás se podía habitar, ya más arriba era más complicado. ¿Y por qué hasta ahí? Porque a partir de ahí, de esta región ya venía el inicio de las heladas. ¿De acuerdo? Venía consigo el inicio de las heladas, ¿de acuerdo? Luego vamos a decirle también que es la del relieve más dificultoso porque ahí, ¿qué cosa? Los valles son muy angostos, las laderas muy escarpadas, entonces hay muchos problemas. En el caso de la puna, ¿qué cosa vamos a tener con la puna? Puna significa soroche o mal de altura, porque es ahí donde verdaderamente te da el soroche. No es porque llegas a Cusco o Huaraz y ya te estás muriendo, no. O sea, el mero soroche te da a partir de qué cosa, de la puna. Ahora, es la región ganadera porque a esos niveles solamente, ¿qué cosa? Solamente a esos niveles vamos a encontrar pastizales y pajonales, principalmente los pastizales para el ganado, vamos a decirlo así, para la ganadería extensiva. También va a ser la región minera porque ahí se encuentran las casas de los principales yacimientos mineros. No hay árboles, como te decía, puro arbusto, pura paja, nada más ahí. Nos vamos a la siguiente región que es la Janca Cordillera, significa janca, blanco o maíz tostado. ¿Ya? ¿Por qué le dicen maíz tostado? ¿Tú has comido canchita pocor o no? ¿Has comido la canchita? Obvio, pues no. Si has comido canchita pocor, ¿qué cosa? Te habrás dado cuenta que es maíz y es un maíz que reventado. ¿De acuerdo? Es un maíz en este caso reventado. Ahora, ya tenemos que es maíz reventado. Vamos a ver que es la región más alta, más fría y sin ciudades. Sin ciudades obviamente oficiales. Nos vamos a la Rupa Rupa, más abajo, que significa caliente, caliente, ardiente, ardiente, o está caliente o está ardiente. Y obviamente el significado de todo eso, ¿de dónde proviene? Es que antiguamente el poblador peruano llegaba a estos niveles, no ha ido más adentro. Y obviamente lo primero que encontraba o sentía era la fuerte ¿qué? Temperatura.
Ahora, esta región se caracteriza porque es la más lluviosa, más nubosa de todo el Perú y además es la más importante de la selva. Mientras que en la selva baja, que significa Omagua, y el Omagua significa pez de agua dulce. Hay dos significados, posibles significados. Uno que sea el tema del paiche o los peces, de la región de peces de agua dulce, o dos de los Omagua, que era una antigua tribu que obviamente se dice que posiblemente estoy asegurando, durante la época del boom cauchero se terminó extinguiendo. Ahora, es la región más extensa, es la más boscosa, es la más cálida, es la más húmeda, es la de los grandes ríos y lo más importante es la de la mayor biodiversidad. O sea, tiene mayor variedad de flora y fauna. Además, ¿qué va a pasar con esta región? Esta región también tiene consigo algo muy especial. ¿Y qué cosa tiene en este caso de especial? Lo que tiene de especial esta región es que, digámosle así, tiene de especial lo siguiente. Tiene de especial esta región eh, es la más desconocida. Todavía hay espacios vírgenes que todavía no hemos descubierto y en el cual vamos a encontrar desde poblaciones no contactadas hasta, obviamente, una gran variedad de qué cosa, de flora y fauna, ¿sí? Una gran variedad de flora y en este caso. Dejamos así entonces las 8 regiones naturales, ¿sí? ¿De acuerdo? Y nos vamos de frente a las claves. Ahí está. Ahí tienes en este caso las claves A, C, D, E. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Lo han cortado, pensaba que seguía ahí con los otras cosas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Claro, profe. ¿Todo claro? Muy bien, todo claro entonces. Vámonos a Cívica. Mientras que van copiando las claves, voy buscando el archivo de Cívica y lo vamos a ir poniendo. Listo, ¿ya puedo pasar a Cívica o todavía? Sí, profesor, continúa. Muy bien, gracias, no me peguen. ¿Se ve ahí el tema Cívica o no? Confírmeme. Sí. Sí, dice Estado peruano todo eso, ¿no? Chévere. Muy bien, hoy entramos obviamente a lo que sería el tercer capítulo. ¿De acuerdo? Este tercer capítulo, ¿cómo explicarte respecto a este tercer capítulo? Hemos hablado del primer capítulo que son derechos y deberes ciudadanos. Te dije que este es un juego llamado sociedad, en el cual en el primer capítulo tú has conocido las reglas de juego, tus reglas de juego, o sea, dentro del juego, ¿qué haces? O sea, ¿qué tienes derecho, a qué tienes obligación? El objetivo del juego, ¿cuál era? Hemos visto en el segundo capítulo, a la convivencia democrática. Entonces, ¿qué es lo que está perturbando llegar a esa convivencia democrática? ¿Cómo podemos alcanzarla? ¿A través de qué cosa? De poder identificar, uno, cuáles son los problemas que lo hemos conocido, cómo enfrentarlos de una u otra manera desde el punto de vista de la cultura de paz. Y hemos visto también desde otra alternativa muy importante, que es el tema de la diversidad, ¿no? Para eso hemos conocido el tema de la diversidad cultural, la diversidad lingüística y algo importante, todo eso nos va a ayudar a forjar qué cosa, nuestra identidad, qué cosa, nuestra identidad nacional, ¿sí? Nos va a ayudar a forjar consigo nuestra identidad nacional. Hoy día vamos a hablar consigo de lo que sería el Estado peruano. ¿Han visto el juego del calamar o no? Ahora que está de moda. Sí, profe. Obviamente, todos los que tienen buzo verde son los participantes, ya saben sus derechos o deberes que casi no tienen. Obviamente, ya se sabe cuál es el objetivo del juego. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen los que manejan el juego. Y ese que maneja el juego se llama el Estado peruano. ¿Qué cosa es el Estado peruano? El Estado peruano es la organización jurídica, política de una nación asentada en un territorio dirigida por un gobierno que se sustenta
en el poder de sus instituciones y en un cuerpo, ¿qué cosa? En un cuerpo jurídico, ¿sí? En un cuerpo, ¿qué? Jurídico, ¿de acuerdo? Cuando te digo que es la organización jurídica política de una nación, cuando te digo que es jurídico, ¿a qué me refiero? A las leyes, ¿de acuerdo? A las leyes, ¿sí? A lo político me estoy refiriendo a las instituciones que van a dirigir consigo este Estado. La nación es la gente y el territorio es el espacio, ¿qué cosa? El espacio físico en donde está sentado, ¿de acuerdo? Así hay que entender en este caso al Estado peruano. Muchos no conocen el Estado peruano, ¿de acuerdo? Muchos no conocen cómo funciona el Estado peruano. Y por eso que vivimos la situación que en este caso vivimos. ¿Ya? Mira, las características del Estado peruano, primero es que es una república. ¿De acuerdo? Ya. El Estado peruano es una república. ¿Qué cosa es una república? Es una forma de Estado. ¿De acuerdo? Hay la monarquía, en el cual obviamente la figura lo tiene un rey. Una monarquía absoluta donde el rey es todo. Una monarquía constitucionalista en donde el rey gobierna al lado de ¿quién? De un parlamento. Hay estados federados en el cual, ¿qué cosa? Una federación tiene sus propias normas y cada estado pequeño tiene también las suyas. Y en el caso de la república, o la república, ¿qué cosa tenemos? En el caso de la república, lo que nosotros tenemos consigo es lo siguiente. ¿De acuerdo? En el caso de la república, lo que nosotros tenemos es consigo, ¿qué cosa? Lo siguiente. ¿Ya? ¿De acuerdo? En la república, lo que nosotros, en este Squid Game Admission to 025. Muy bien. En el caso de la república, ¿qué cosa tenemos consigo, chicos? ¿De acuerdo? Es un estado en el cual se basa principalmente en instituciones que se conocen como poderes. ¿Ya? O sea, la república se rige en poderes. Poderes que están equiparados, que cada uno tiene su propia competencia y autonomía. ¿De acuerdo? Ahora, como república, ¿qué pasa? Es una república democrática. Uno, en el cual los representantes de estos poderes son elegidos por la población basados en leyes que son establecidas por la misma población. No sé si me dejo entender ahí. La República Democrática porque tiene sus poderes, donde obviamente los representantes de esos poderes son elegidos no solamente por la población, sino que se rigen en base a las leyes establecidas por la misma población. Ahora, en el caso del Perú es una democracia representativa. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero que es una democracia representativa? Que estos gobernantes que tú eliges son los que nos representan. Ya te he dicho, o sea, nos representan. Ellos le damos el poder ¿para qué? Para que dirijan el Estado, ¿de acuerdo? Para que dirijan el Estado, ¿de acuerdo? Ya, para que dirijan el Estado. ¿En favor qué cosa? En favor, en este caso, tuyo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿En favor qué cosa? En favor tuyo. ¿Ya? Dirijan al Estado en favor qué cosa? Tuyo. ¿Ya? No en favor suyo, como obviamente lo vemos. Es social, ¿por qué? Porque obviamente el bienestar que se tiene que garantizar, ¿qué cosa? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? En el caso de qué cosa? En el caso de lo que sería, en el caso de lo social, el beneficiario, o sea, lo que se tiene que buscar es garantizar consigo qué cosa, el bienestar de la sociedad. ¿Ya? De todos los que son miembros de la nación. Independiente, ¿por qué? No recibe órdenes de estados. ¿Ya? Y eso se da, ¿por qué? Porque el Estado peruano es soberano. ¿Qué quiere decir? Tiene sus propias leyes. ¿Entiendes? Entonces nadie puede inferir en las decisiones del Estado desde afuera, uno, y dos, desde adentro, ¿a través de qué cosa? De los mecanismos legales y jurídicos que tenemos. El Estado, ¿qué cosa? ¿Qué pasa con el Estado peruano? ¿Qué pasa con el Estado peruano? Es único e indivisible. ¿De acuerdo? El Estado peruano es único e indivisible.
¿Qué quiere decir? No hay un Perú del norte, no hay un Perú del sur. ¿De acuerdo? Ya no hay un Perú de arriba, un Perú de abajo. El Estado peruano es único. Segundo, cuando te digo que su gobierno, ¿qué cosa es el gobierno? El gobierno recuerda que es el encargado de administrar el Estado. Ya es el encargado en este caso de administrar el Estado. Y obviamente ese gobierno nosotros lo elegimos. ¿Sí? Por eso, si vas a venir con tu pataleta que Dina no me representa, papá, ya te dije, se eligió el combo completo. Y en ese combo completo estaba la tía. ¿De acuerdo? Que al burro de tu profesor lo hayan votado por burro, esa es otra cosa. ¿De acuerdo? Esa es otra cosa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es otra cosa. Pero obviamente ella estaba dentro de ese pack y bueno, allá tú pues que hayas querido soplarte toda esa vaina de que ya no más pobres en un país rico, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, el gobierno del Perú es unitario. No hay dos gobiernos. ¿Ya? Es representativo, ya te lo dije. Toda esta sarta de presidentes, de congresistas, son el fiel reflejo de lo que somos los peruanos. ¿De acuerdo? Es el fiel reflejo de lo que somos los peruanos. ¿Por qué? ¿Por qué son el fiel reflejo? Porque ¿quién los puso a estos salvajes? ¿Mm? ¿Quién los puso? Ah, Nosotros. Diosito. Obvio, pues el pueblo. Son su fiel reflejo. ¿Entiendes? Por eso es un gobierno representativo. Pues elige bien. Entonces, ahorita todos los peruanos tenemos algo que nos vacila los roles, que queremos meternos un jalón de pellejo, ¿no? Arreglarnos la naricita, que somos medio brutitos, porque mira, esos representantes son nuestro fiel reflejo. ¿De acuerdo? Son nuestro fiel, en este caso, reflejo. Y es descentralizado, ¿por qué? ¿Por qué te digo que es en este caso descentralizado? ¿Por qué en este caso descentralizado? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos en este caso que es descentralizado? ¿Ah? Porque obviamente, ¿qué cosa sucede? Hay niveles de gobierno. Hay un nivel local, hay un nivel, ¿qué cosa? Regional y un nivel nacional. Cada uno con su propio, ¿qué cosa? Nivel de competencias y autonomías. ¿Entiendes? Entonces, si ahorita, Dios no quiera, pasa una tragedia en el Perú y en un pueblo alejado, el primero que tiene que ir a atender no es Dina. ¿De acuerdo? No es Dina. Y no estamos defendiendo a Dina, por si acaso. ¿Ya? Porque siempre hay mononeuronales escondidos, ¿de acuerdo? Que dicen, no, el profesor está a favor de Dina. No, ¿de acuerdo? Sino que la primera instancia en que tiene que atender a su población, ¿quién es? El gobierno local, tu alcalde. Para eso eliges al alcalde. Si ya esto tiene mayor, ¿qué cosa? Envergadura, mayor alcance, o abarca varias regiones, y no está dentro de las competencias de las alcaldías, ya entra el gobierno regional a tallar. Para eso eliges a un gobernador regional. Pero como ya has elegido a un incompetente, ahí recién tiene que entrar a tallar el gobierno nacional, en el cual tienes otra incompetente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que no sabe la gente. Entonces, toda la gente, ay, Dina, 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 ¿no? ¿No? Igual era, ay, el profe, o Vizcarra, 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 como si estos seres fueran los salvadores. ¿De acuerdo? Lastimosamente en el Perú tenemos dentro de nuestra idiosincrasia lo que, ¿no? Y esta visión mesiánica, porque históricamente nos han creado esta historia romantizada de que va a venir un ser superior, un Superman, algo así, un superhéroe, ¿no? Un Avenger, a salvarnos. Pero no es así, ¿de acuerdo? No es así. En la vida real no es así. ¿De acuerdo? Y eso obviamente tenemos que empezar a verlo desde, obviamente, de esta etapa. Recuerda, el poder del Estado emana del pueblo. ¿Ya? El poder del Estado emana de qué cosa? Del pueblo. ¿Y cómo emana del pueblo? A través de el voto. ¿A través de qué cosa? El sufragio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Del sufragio, de las elecciones. ¿Ya? Es a partir de ahí que en este caso emana. ¿Sí? Es a partir de ahí que en este caso emana. ¿Ya? Eso es lo que va en este caso a suceder con el poder del Estado. ¿Ya? Ahora, quienes ejercen ese poder, el cual el pueblo les confiere,
Obviamente lo hacen con ciertas limitaciones y responsabilidades que están establecidas en las constituciones y en las leyes respectivas. Escucha, ninguna persona, organización, fuerza armada, policía o sector de la población puede arrogarse ese ejercicio del poder. ¿Ya? Porque hacerlo constituye uno, rebelión o sedición. ¿Ya? Rebelión es cuando obviamente hay la toma de qué cosa, de, en este caso, de armas. Y la sedición simplemente es el desconocimiento de la autoridad. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí la diferencia o no? ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, las características del Estado. Primero, la supremacía de la Constitución. ¿Ya? Entonces, si tú estás como mononeuronal zombie diciendo cambio de constitución, decirte, la constitución es la ley, otra vez. Ya, como te decía, si estás de mononeuronal zombie, ¿de acuerdo? Diciendo cambio de constitución, muy bien. La constitución, escucha, en el Estado peruano prevalece sobre toda norma legal. Ninguna de las normas que tú ves ahí en la pirámide de inferiores puede vulnerar lo que dice la constitución. Por eso que es obligación del Estado empezar a difundir, ¿de acuerdo? Esas normas y su vigencia. ¿Ya? Es importantísimo, chicos, es muy importantísimo, ¿ya? Conocer en este caso la Constitución. No te estoy diciendo que sea una Constitución perfecta, pero es una Constitución estándar, que obviamente cuando alguien la lee, obviamente entiende que contempla todo. Y ya lo hemos visto anteriormente que te permite, por ejemplo, cambiarla, modificarla, ajustarla. O sea, tiene esa facilidad, cosa que no va a suceder en en otros países. Te voy advirtiendo. ¿Ya? Entonces, si encuentras por ahí un mononeuronal zombie, simplemente hazle la pregunta ganadora. ¿Qué cosa hay que cambiar? ¿Ya? Entonces ahí agarras la Constitución, te vas a dar cuenta que eso que te dice está ahí, sino que simplemente el mononeuronal, como tiene una neurona, no lee. ¿Entiendes? ¿Qué más? El respeto, los símbolos patrios, ¿no? Que es el escudo nacional, la bandera nacional y el himno nacional, que tienen que ser en este caso consigo, ¿qué cosa? Respetados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otro es los deberes primordiales del Estado. ¿Cuáles son los deberes del Estado que tiene con nosotros? Primero, defender las leyes, la soberanía en este caso nacional. ¿De acuerdo? Segundo, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Hemos dicho, ¿por qué en el Perú no hay pena de muerte? ¿Ah? ¿Por qué no hay pena de muerte? Porque estamos suscritos, obviamente, a pactos que defienden los derechos humanos, ¿no? Pactos. Entonces son pactos vinculantes, por eso no podemos. Proteger a las poblaciones, a la población contra las amenazas tanto internas como externas. Cuando digo amenazas internas, ¿a qué me estoy refiriendo? El tema de la inseguridad, por ejemplo, la ola de inseguridad, los raqueteros y toda esa vaina, ¿de acuerdo? Y toda esa vaina, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y obviamente externa cuando hay invasión de otro país. ¿Ya? Ahora, también otro deber del Estado, y es muy importante esto, por eso existe el Estado, ¿ya? Y por eso muchos se quieren bajar al Estado, ¿por qué? Pues no, el Estado no funciona. Es que no funciona porque no sabes para qué sirve, pues, ¿no? Entonces, si tú supieras cómo sirviera, cómo funciona, te darías cuenta que el deber primordial del Estado es promover el bienestar general, que se basa en la justicia, el desarrollo integral y equilibrado de quién? De la nación. ¿De acuerdo? Es promover el bienestar de todos. Esa es la obligación principal. ¿Ya? De ahí jala la soberanía, la vigencia de los derechos humanos, obviamente protegernos de nuestras amenazas, pero la más importante es el promover el bienestar en este caso general. Y obviamente también establecer consigo una política de qué? De fronteras, ¿no? Que en este caso busque consigo, ¿qué cosa? Promover el desarrollo y la cohesión de estas. ¿Qué quiere decir la cohesión? La unión hacia el Estado central. O sea, que no se donadas, no se sientan consigo, ¿qué cosa? Marginadas.
¿Cuáles son los elementos del Estado? Estamos hablando, primer elemento, la nación, ¿de acuerdo? La nación. Segundo elemento, ¿cuál sería? ¿Ya? ¿De acuerdo? Siguiente elemento, ¿cuál sería? El territorio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y el otro es el gobierno y por último tenemos la soberanía. La nación entiéndelo como la gente. Territorio, parte física. Gobierno, ¿quién lo maneja? Y en el caso de la soberanía, las leyes que en este caso nos rigen dentro del territorio. ¿De acuerdo? La nación, recuerda que es una población, es un grupo de personas que tienen ciertos vínculos en común y que están dentro de qué cosa? Del espacio geográfico llamado Perú. La nacionalidad peruana, que es en este caso, como te digo, el vínculo que tú tienes con el Perú, no se pierde. O sea, tú no puedes dejar de ser peruano por X motivo. La única manera de que tú puedas dejar de ser peruano es ¿por qué? Por renuncia expresa ante autoridad peruana. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo soy un peruano que reside en Argentina, ya no quiero ser peruano, entonces, ¿qué puedo hacer? Porque ya tengo la doble nacionalidad, soy peruano y argentino. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Me acerco a un consulado y digo, mira, ¿sabes una cosa? Tengo la nacionalidad argentina, ya no quiero ser peruano, quiero renunciar. Y automáticamente, chao. ¿De acuerdo? Chao, así de simple. ¿Ya? ¿De acuerdo? Obviamente un derecho humano es tener una nacionalidad sí o sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la época de Fujimori, obviamente, ¿por qué Vargas Llosa se hizo español? ¿Ah? ¿Por qué Vargas Llosa se hizo español? Porque algunos mononeurales, no, que Vargas Llosa no me representa, es español y todas esas notas. Claro, se hizo español por el siguiente motivo, porque obviamente dentro de las persecuciones de la dictadura de Fujimori era quitarle la nacionalidad ¿a quién? A Vargas Llosa y dejarlo como un paria. O sea, sin tierra, sin terruño, sin nacionalidad. Por eso se acoge. Para las personas que tienen doble nacionalidad, ¿qué es lo que sucede? Va a ejercer los derechos y obligaciones del país que reside. Si yo soy peruano argentino y estoy viviendo en el Perú, ¿cuál es la nacionalidad que va a prevalecer? ¿La peruana o la argentina? Peruana. ¿Ah? ¿Cuál es? La peruana, exactamente. Si yo estoy en Argentina, la que va a regir es en este caso la argentina. ¿Ya? ¿De acuerdo? La argentina. Ahora, ¿cómo puedes obtener la nacionalidad? Bueno, tú lo has obtenido de nacimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero hay en este caso nacidos en territorio extranjero. Y acá vamos a hablar mucho futbolistas y en este caso también de un caso conocido. No sé si ustedes oyeron, alguna vez oyeron hablar de George Forsyth. ¿Oyeron hablar de George Forsyth? Sí, profe. Ya. Muy bien. Él obviamente fue alcalde de La Victoria, se postuló de alcalde de Lima, creo, y obviamente también a la presidencia. Pero cuando se postuló a la presidencia no querían que se presente porque decían que él no era un peruano de nacimiento. ¿Qué quiere decir un peruano de nacimiento? No había nacido en el Perú, y eso es verdad, él nació en Venezuela. O sea, que chamo, esperemos, aguanta. Cuando decimos peruano de nacimiento es que nació en el extranjero, pero sus padres peruanos, ¿qué hicieron? Lo escribieron inmediatamente en el consulado peruano. Por eso él tiene la nacionalidad, ¿qué cosa? Peruana. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? Tiene la nacionalidad peruana. Y es peruano de nacimiento. ¿Está claro hasta ahí la idea o no? ¿Sí? Entonces, imagínate, tienes tu esposo gringo, te vas del país con tu esposa o tu esposo y van a tener un hijo, nace ahí en el extranjero, depende de ustedes. Si va a tener la nacionalidad de ese país o simplemente se van a su consulado y le escriben como que, como peruano. Por naturalización, lo que también llamamos el famoso nacionalización, que son los extranjeros que expresan su voluntad de ser peruano, pero para ello, ¿qué cosa? Tienes que cumplir una serie de requisitos. Primero, vivir en el Perú 2 años mínimo de manera legal, ¿de acuerdo? Haber también trabajado, ¿qué cosa? Legalmente, ¿de acuerdo? Y ese trámite lo tienes que hacer ante migraciones, ¿de acuerdo? Lo tienes que hacer en este caso ante migraciones, ¿sí? Lo tienes en este caso ante migraciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, en el caso de lo que sería, escucha bien, en el caso de lo que sería que el gobierno les confiere el honor.
hay casos. En los Panamericanos hubo un caso de una chica venezolana que hacía halterofilia, levantamiento de pesas, en su país y obviamente estaba rankeada, pero bueno, por la crisis venezolana del paraíso Venezuela. ¿Qué pasó? Terminó huyendo, llegó al Perú y obviamente llegó a la bien y comenzó a hacer ejercicio, vieron el talento, tenía más o menos algo de 9 meses y obviamente pues estábamos contra el tiempo del tema de los Panamericanos. Entonces, ¿qué pasó? El IPD al ver el potencial dijo no, y su federación, esta tiene que ser peruana y nos tiene que representar. Entonces, ¿qué hicieron? El IPD obviamente habló con el gobierno y obviamente, ¿qué cosa? El gobierno le confirió el honor de tener consigo que la nacionalidad peruana. ¿De acuerdo? Un ratito. Entonces, le confirió ese honor. Otro caso también muy conocido fue María Reig. ¿Han oído hablar de María Reig? ¿Han oído hablar de María Reig? Reig. María No, Reig, chepe, ya tanta vaina en peruano. La dama de Nazca. Sí, profesor. Ya. María Reig. ¿Qué pasa? Ella, hasta los últimos días de su vida, mantenía la nacionalidad alemana. Entonces, Fujimori en los últimos días le confiere la nacionalidad peruana de manera inmediata. O sea, nació alemana y terminó siendo peruana. ¿De acuerdo? Terminó siendo peruana. Ahora, tenemos las opciones. ¿De acuerdo? Ya. Primera opción. Los extranjeros residentes de los 5 años que a su mayoría de edad manifiestan su voluntad. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver los chamitos que en 5 años van a tener la posibilidad, quizás de irse a su consulado a pedir la nacionalidad o simplemente se inscriben de frente en donde, en el RENIEC. La otra, ¿cuál es? ¿De acuerdo? La otra, ¿cuál es? La otra es los extranjeros residentes por 2 años como mínimo unidos en matrimonio con peruana o peruano. Entonces, por ejemplo, nuestro amigo Fabricio conoce una chama, se enamora, ¿de acuerdo? Y se casan, ¿de acuerdo? A los 2 años, ¿de acuerdo? A los 2 años. Obviamente, Fabricio le ha prometido que va a traer al primo, ¿no? A los primos, mejor dicho, ¿sí? Va a traer a los primos. Ya, esa es la condición para que se case, traer a los primos. Primos, ni siquiera primo. ¿De acuerdo? Se casa, entonces, como han estado conviviendo 2 años, después de 2 años de casados, esa chama obtiene la nacionalidad que obtiene consigo la nacionalidad peruana de manera inmediata. Ahora, vamos a hablar del caso, ¿qué cosa? Condición rápida, dice. A ver, ¿qué vale? Por ahí, no sé qué han puesto, condición rápida. Ya, están borrados, chicos. Póngalo para matarme la risa un rato. Escuchen, vamos a hablar del caso La Padula y el caso Sony. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con La Padula y Sony? El caso de La Padula y Sony es que uno de su familia, en este caso su mamá, de ambos, son peruanos. Son peruanas, mejor dicho. Entonces, por esa razón, ellos pueden optar a la nacionalidad peruana. ¿De acuerdo? Pueden optar a la nacionalidad peruana. Entonces, obviamente, la Padula se presentó, fue Gareca, le dijo, ¿quieres jugar? No, yo quiero jugar para Italia. Italia lo chotea, entonces dijo, bueno, Gareca, te acepto. Pero para aceptarlo, ¿qué cosa? Obviamente él tuvo que hacer valer consigo, ¿qué cosa? La nacionalidad de su madre peruana. Saltó que le dieron consigo, pues, obviamente, el tema de la nacionalidad y puede jugar para la selección. Lo mismo va a suceder con quién. Lo mismo va a suceder con el tío, ¿cómo se llama? Sonny, ¿no? ¿De acuerdo? Que obviamente igualito, la mamá es peruana, ¿no? Y, bueno, vive un huevo de años en Dinamarca, pero es peruana, entonces por ese lado también él se acoge y obviamente tiene esa nacionalidad, optó esa nacionalidad, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ahora, el territorio es la extensión geográfica, ¿de acuerdo? Es la extensión en este caso geográfica, ¿de acuerdo? Es la extensión en este caso geográfica.
¿de acuerdo? Ya, sobre el cual ejerce el Estado su plena soberanía, jurisdicción. El territorio peruano es inalienable, o sea, nadie puede entrar así nomás, y menos por la fuerza inviolable. Está constituido por el suelo, el 1.285.215,70 kilómetros cuadrados, el subsuelo, que abarca no solamente el suelo, sino también ¿qué cosa? El dominio marítimo, las 200 millas, y un espacio aéreo que está por encima tanto del mar como del suelo, que está por encima de los 60.000 pies o 30 kilómetros de altitud. ¿De acuerdo? Eso es obviamente lo que es el territorio peruano. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Continuamos y vamos a otros elementos del Estado. El gobierno, que se refiere a las personas que obviamente administran y dirigen el Estado, ¿no? Y a través de ese gobierno se ejerce la soberanía, o sea, se ejecutan las leyes. Lo hace a través de tres niveles: el gobierno nacional, ¿de acuerdo? El gobierno regional y el gobierno local. Recuerda que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza bajo el principio básico de la separación de poderes. El ejecutivo que ejecuta las leyes, el legislativo que hace las leyes y el judicial que administra las leyes en el sentido de que alguien, en este caso, obviamente contravenga a ellos. Sobre la soberanía es la capacidad de ejercer el poder dentro de un determinado territorio sin subordinación de otros. ¿Qué quiere decir? Dentro del territorio peruano, la ley que vale es la ley peruana. ¿De acuerdo? Es la ley peruana. ¿Sí? A veces cuando los gringos, qué cosa, u otros ejércitos, comitivas internacionales, vienen a hacer ejercicios, a hacer otras labores, ¿qué es lo que sucede? Puede haber, digamos, que cometan algún delito, pero cuando cometen ese delito, bajo la justicia, ¿de quién tienen que ser sancionados? Dime, bajo la justicia, ¿quién tienen que ser sancionados? ¿La justicia de su país, de ese extranjero, o la justicia peruana? Si el delito se hizo dentro del Perú. Peruano. A ver, obviamente la Pero bueno, justicia peruana. Porque, claro, estamos dentro del territorio y obviamente hacerlo en contra de eso, obviamente estaría atentando contra las normas peruanas y contra nuestra soberanía. Otros idiomas, en este caso, disculpa, otros aspectos del Estado peruano, acuérdate el tema de que los idiomas oficiales, el castellano, el quechua, el aymara y las otras 46 lenguas originarias. ¿De acuerdo? Las otras 46 lenguas originarias. Acuérdate, tenemos una educación bilingüe donde se promueve el castellano y la lengua originaria. ¿Ya? Y la lengua originaria. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de quién? La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. Entiende que los procuradores públicos son como los abogados del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, si alguna institución del Estado ha vulnerado tus derechos, entonces, ¿qué cosa sucede? Tú le haces juicio. Entonces, en el juicio va tú con tu abogado y el Estado ¿a quién manda? A un procurador. Y ellos están agrupados en la Procuraduría General de la República, que forma parte del Ministerio de Justicia. La estructura del Estado, como te dije, tenemos obviamente los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo hace las leyes, el ejecutivo las ejecuta simplemente, y el judicial obviamente administra. Dentro del mismo nivel de la estructura están los órganos constitucionales autónomos, órganos especializados creados por ley orgánica. ¿Qué quiere decir? Creados por constitución y que tienen funciones especializadas, en el cual ninguno de los otros poderes del Estado puede tomar injerencia en ellos. Ya el gobierno regional, que obviamente se maneja dentro de ¿qué? El ámbito regional, y el gobierno local, que se maneja dentro del ámbito provincial y en este caso, ¿qué cosa? Distrital. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Distrital. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el Estado Democrático de Derecho. No sé si alguna vez han oído hablar de esa palabra. ¿Han oído hablar de esa palabra, el Estado Democrático de Derecho? ¿Qué cosa es un Estado de Derecho? Es un Estado en el cual, primero, hay que entender qué cosa es la democracia. La democracia es un sistema político que defiende las leyes del pueblo, a la soberanía del pueblo, y también defiende la capacidad del pueblo de elegir y controlar a sus gobernantes. ¿De acuerdo? Entonces, la democracia es una forma de gobierno también, en el cual, como te digo, nosotros elegimos a nuestros representantes. ¿De acuerdo? De manera directa o indirecta. Y dentro del mundo es vamos a decir, el sistema político
No perfecto, pero obviamente, ¿qué cosa? El más factible y aplicable. ¿Por qué? Porque responde a la protección de los derechos humanos. ¿De acuerdo? El Estado de Derecho es simplemente aquel Estado donde, ¿qué cosa? Prevalece consigo, ¿qué? El respeto a los derechos, las libertades fundamentales que están dentro del ordenamiento jurídico, dentro de lo que dice la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, donde están las personas, las instituciones públicas, privadas y el propio Estado. En otras palabras, el Estado de Derecho es el imperio de qué cosa? De la ley. ¿De acuerdo? Es el imperio de qué cosa? De la ley. O sea, la ley que dice la Constitución. Ahora, también el Estado de Derecho defiende la división e independencia de poderes, así como la legalidad de la administración pública, o sea, que todo funcione dentro de lo que dice la ley, así como también su suficiente control judicial. Como te digo, busca proteger derechos y libertades fundamentales, que es la razón de ser de qué cosa del Estado de Derecho. Ahora, ¿por qué el 7 de diciembre? Obviamente tu presi fue detenido, porque se quiso tumbar el Estado de Derecho. Quiso tomar en este caso el poder, bajarse instituciones, zurrarse en qué cosa, en leyes, ¿de acuerdo? Que obviamente violentó todo lo que estaba en el ordenamiento constitucional. Y eso se llama consigo, ¿qué cosa? Un golpe de Estado. Y un golpe de Estado es una vulneración al Estado de Derecho. Y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué cosa también hace? El Jurado Nacional de Elecciones sanciona a los partidos que dentro de sus estatutos violenten este Estado de Derecho. Por eso que no ollanta. ¿De acuerdo? Transgresiones al Estado de Derecho, la violación, la corrupción y los actos de sedición o rebelión contra el Estado. Ya te dije cuál es la diferencia entre la sedición y la rebelión. Entonces, persona, grupo que obviamente tome el poder de manera violenta o por imposición de algún mecanismo se le conoce como gobierno usurpador. Y la constitución política, esa que no lees, te da en un artículo el mecanismo conocido como ¿qué? El derecho de insurgencia. ¿Qué quiere decir? En el Estado peruano nadie está obligado a qué cosa? Hacerle caso a un gobierno usurpador. ¿De acuerdo? Hacerle caso a un gobierno ¿qué? Usurpador. Y le da el derecho a insurgencia, simplemente el no reconocimiento, levantamiento masivo de la población, porque si se levantan 5 gatos, olvídate, tiene que ser masivo, ¿de acuerdo? Tiene que ser algo masivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de irme? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de irme? Todo claro, profe. Todo bien. Todo Bueno, claro, chicos, profesor. ahí les estoy dejando las... ¿Ah? ¿Cómo dices? No te escuché. Tenía que ponerme audífono, pues no los escucho. Bueno, chicos, conmigo será todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal, con mucho menos bulla, con sueño sin sueño, ¿de acuerdo? Pero espero que obviamente esta última clase les haya servido. Nos vemos conmigo hasta otra oportunidad. Cuídense, bye. Don profe, ¿Ya? Y a cuídese. la próxima silenciamos a Fabricio.